Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en otro episodio de Inmunoaventuras y hoy me encuentro con Vanessa. Vanessa es Hola, otorrino, laringóloga. Gracias, Vanessa, por estar aquí. gracias por Eh, invitarme. bueno, yo conozco a Vanessa hace muchos años y la verdad que tenemos mucho de qué hablar. La rinitis es un tema que es nuestro pan de cada día de ambas. Sí, De verdad correcto. que este es un episodio el más esperado de todos. Yo estoy segura que mucha gente esperaba este episodio desde hace rato. ¿Cuándo ir al otorrino? ¿Cuándo ir al alergólogo? ¿Qué es lo que está pasando con mi nariz? Esas son las preguntas muy, muy frecuentes. Entonces a veces no siempre es alergia, no siempre va con el otorrino, a veces son otras cosas que hay que pensar, ¿verdad? Cuéntame tu experiencia con la rinitis. Bueno, definitivamente, bueno, gracias por la invitación. Es un tema, como tú dijiste, pan de cada día. Los pacientes, bueno, las mamás llevan a los niños siempre con el tema de la sintomatología o los síntomas obstructivos, ¿no? Que es lo que primero empieza a molestar a los niños. Las rinitis, pues, tienen diferentes tipos, ¿ok? Puede ser desde una rinitis alérgica, una rinitis vasomotora, que más adelante te voy a explicar un poquito sobre eso, pero las más comunes son esas dos, más las rinitis obviamente virales o por bacterias, ¿no? Que Exacto. ahorita en esta temporada está en todos lados y que puede ser causado por diferentes virus. Pero Claro. cuando es algo, pues algo más crónico, ¿qué quiere decir crónico? Que ya está afectando la calidad de vida del niño, que el niño ya está padeciendo de muchos síntomas, que no puede respirar, que se está complicando con otras patologías como la otitis o goteos postnasales, pues ahí es donde tenemos que indagar un poquito más y saber cuál es el apellido de esa rinitis, si es una rinitis alérgica, es una rinitis vasomotora o es simplemente también hipertrofia de las adenoides, que las adenoides pues estén crecidas. Sí, así es. Entonces, por ejemplo, con las rinitis alérgicas, que es la más común, pues siempre tiene importancia tener el antecedente familiar, ¿no? Si mamá, papá o también tuvieron rinitis. Y en los más pequeños, pues cuando se sospecha siempre les digo, tienes estos tres síntomas que siempre se van a manifestar es que le pique la nariz, que tenga moco y que tenga estornudo. Cuando los papás me dicen, sí, le pica la nariz, tiene estornudos y tiene moco, pues ahí tengo que descartar que sea entonces Alérgica. alérgica. Porque muchas veces esta rinitis puede que no se acompañe de picazón. Cuando no tiene prurito, no le pica, entonces es cuando tú piensas esto es otra cosa. Es Es muy probable que se correcto, trate de otra cosa. es correcto. Entonces Ah, me llegan muchos ajá. pacientes también que llegan ahora con esto de que acabas de decir, los resfriados, de los virus y eso. Es que se la pasa resfriado, yo no sé si es que es alergia o es infección. Entonces ahí que las preguntas clave, que si le pica, que si tiene fiebre, que si es, cuánto tiempo le dura Correcto. y así. Sí, correcto. Yo siempre cuando vienen con el tema de los resfriados, obviamente importa si el niño ya lo metieron a un preschool, a una guardería, Guardería. porque el niño va a empezar a desarrollar esa inmunidad que me imagino que tú les tienes que explicar eso a los papás. Y Claro. es que va a haber diferentes virus, entonces ellos van a tener esa sintomatología, de repente salen de un virus y en otro virus, rinovirus, que sí, o sea, hay Exacto. diferentes. Y es normal. Usualmente lo que dicen las investigaciones que se han hecho es que es normal que un niño, si está en guardería, que se enferme hasta 10 veces al año. Cuando yo Exacto, le digo eso a los papás, como que se alarman. A veces llegan y dicen, es que se la pasa resfriado. ¿Cuántas veces es se ha resfriado al correcto. año, señora? 5 veces. Y yo le digo, bueno, 5 veces es bastante normal. Y ellos Exactamente, quieren que no se enferme. es Y correcto. obviamente nadie quiere que su niño se enferme. Pero es Así es. parte del proceso de crecimiento, de desarrollar inmunidad, de reconocer a estos virus en su cuerpo, ya para entonces crear pues esto, defensas ante eso y que no vuelvan a ocurrir más adelante. Pero sí, es normal que se enferme hasta 10 veces. Es normal, es Sí. normal. Y de ahí es donde vamos entonces viendo qué tan crónico y qué tanto afecta esos Su calidad resfriados. de vida, exacto. Si va al Exacto, hospital, si tiene que ir a urgencias, tiene que usar antibióticos. Obviamente, si cada uno de correcto. esos resfriados son con bacterias y necesita antibióticos y se complica, entonces ahí te hace sospechar que, bueno, puede ser que tenga algún problema de inmunidad o algo más. Pero generalmente estos niños con rinitis alérgica se resuelven en un par de días. Bueno, estamos Exactamente. hablando de los virus. Exacto, Exacto, si son rinitis virus, no, virales, ajá, exacto.
van a resolver y no va a tomar tanto tiempo, unos 7 a 10 días de la patología. El tema es que ¿con qué quedan después? Si es un niño que después queda con un goteo constante posnasal, si es un niño que entonces tiene otitis cada vez que se resfría, ¿verdad? Ahí es donde están las alarmas para nosotros pensar, bueno, tiene otitis a repetición. El resfriado le dura mucho tiempo, queda con un goteo posnasal, duerme con la boca abierta, ahí es donde entonces pensamos en otro tipo de complicación o patología que sería entonces la hipertrofia de las adenoides. Sí. Entonces, por eso es que la hipertrofia de adenoides, que creo que eso es también que todo el mundo tiene esa duda que si tiene o no las adenoides. Bueno, primero que todo que nacemos todos nacemos con adenoides. Esto es nuestro primer sistema de defensa a nivel de vía aérea superior. El tejido adenoideo, el tejido de las amígdalas, todos necesitamos, pues en un momento, parte de nuestra inmunidad está dada por eso. El tema es cuando empieza esas adenoides por los resfriados a repetición o por la rinitis a repetición a mantenerse inflamada, ¿ok? Y que ya con esa inflamación comprometa otras áreas como los oídos o los pulmones, porque también si tenemos un goteo repetitivo postnasal puede dar mucha reactividad bronquial, ¿ok? Ahí es cuando nosotros tenemos, y según las guías internacionales, tú tienes que establecer entonces los niños menores de 4 años, los niños mayores de 4 años por el tema de las dimensiones de las cavidades. Entonces, en los menores de 4 años, cuando tú dices, bueno, no, aquí hay que operarlo, es que tú le des un tratamiento nasal, un tratamiento que en este caso utilizamos los corticoides nasales o los antihistamínicos, y el niño usualmente lo utilizamos de 2 meses más o menos de tratamiento, y el niño no mejore la sintomatología o siga teniendo más cuadros de otitis, sí debemos entonces considerar que ese paciente es candidato a cirugía, porque ya está afectando sus oídos, y obviamente él habla, Laura, y lo has visto, me imagino, que en niños menores de 5 años el habla es muy importante tener los oídos al 100%. Claro, por eso aunque para desarrollar el habla. Correcto, entonces si no hacemos que esos niños escuchen bien, entonces el niño no va a desarrollar muy bien el lenguaje y va a tener trastornos del lenguaje, ¿ok? Y de aprendizaje, porque el niño que no escuche bien no presta atención. Entonces ahí donde ponemos en una balanza, siempre le digo a los papás y todos van a escuchar esa frase mía, siempre veo el riesgo y el beneficio, porque definitivamente una cirugía, que es el temor de los papás, es los riesgos que va a tener una cirugía. Pero el beneficio que pesa más es que los niños van a escuchar mejor, ya no van a tener ese goteo postnasal que complica sus pulmones y que los lleva a tener otra neumonía, asma, exactamente. Y la respiración nocturna va a ser mucho mejor, o sea, su calidad de sueño va a mejorar. ¿Okay? Sí, al mejorar su calidad de sueño mejora su desempeño escolar, porque no están cansaditos cuando llegan a la escuela, no desarrollan las ojeras y eso. Y a diferencia de los adultos, los niños que no duermen bien son niños hiperactivos. Los adultos que no duermen bien, pues andan somnolientos, andan durmiéndose, pero los niños que no duermen bien tienen un comportamiento más hiperactivo. Entonces, es un niño que estamos pensando ya diagnosticándolos, que si TDAH, pero no es realmente que su calidad de sueño no está bien por el tema obstructivo. Entonces, ahí donde, pues ahí decidimos la operación. ¿Cuándo no decidimos? Bueno, cuando el tratamiento médico ha funcionado, el niño ya respira mejor y no tiene las otitis. Entonces ahí esperamos un poco más, le damos seguimiento, vemos entonces de la mano con los alergólogos si hay un tema alérgico, y ahí es donde referimos a un tema alérgico y donde pues sabes las pruebas que le hacen para ver realmente si es alérgico o no. ¿Okay? Miren que ahora a veces me ha pasado, ahora que lo mencionas, me ha pasado que me llegan pacientes y yo creo que es de repente el tema de que ellos entienden de repente. Me han dicho los pacientes, no, que otorrino lo mandó con alergología para tomar la decisión de operar, pero yo digo, realmente la decisión de operar no va dependiendo de que si es alérgico o no. Exactamente. Pero es un manejo en conjunto, porque si el niño tiene una alergia, al operarlo, los síntomas no van a mejorar. Es correcto. Entonces ahí es donde tenemos que intervenir nosotros y educar al paciente y decirle, bueno, estos síntomas puede que persistan. Correcto. Y si persisten, entonces hay inmunoterapia que podemos ofrecerle. Entonces esa es la parte que a veces ellos entienden que es que yo soy la que decide operar, no, yo no soy. Entonces les explico y todo eso. Claro, sí, no, es que un niño que
que veamos que sí tiene síntomas de alergia, como los estornudos, picor, o que puede tenerlo, lo necesitamos descartar. Y como tú dijiste, va de la mano, porque si yo opero a un niño y el niño no ha controlado su severidad de la alergia con inmunoterapia, es un niño que va a recurrir, o sea, que va a repetir, que tenga rinitis a repetición, y esa inflamación crónica va a desencadenar que un niño que acabo de operar a 2 años pueda volver a crecer ese tejido, porque ese tejido está reactivo todavía. Entonces es importante siempre descartar, si está la sospecha de que es un niño con rinitis alérgica, pues que se pueda hacer el tratamiento. Claro, hacer las pruebas de alergia, a ver si son ácaros, las causas más comunes que son ácaros del polvo, cucarachas, el moho, las mascotas, y el polen de los árboles, de la hierba, de la grama y eso. Esas son las causas que más importantes, y existen tratamientos con inyecciones, con vacunas, o también hay sublinguales para eso, entonces ahí nosotros intervenimos. Correcto. La otra rinitis que yo te comentaba era la vasomotora, que esa me gustaría hablar porque es algo bien importante. Sí. La vasomotora pues es... Y sobre todo cuando pero sí, a veces cuando me queda que la prueba sale todo negativo y yo me quedo como que ya, bueno... Exactamente, pasa eso, que entonces fue al alergólogo, el alergólogo le dijo, no, mira, tus pruebas salieron bajas, salieron negativas, no da para la sintomatología o los cuadros que tú tienes. Entonces, ahí es donde tenemos que también descartar una rinitis de tipo vasomotor. ¿Qué es una rinitis vasomotora? La rinitis vasomotora viene siendo por cambios más que todo de temperatura. ¿Qué pasa en nuestro hermoso país? Panamá es un lugar muy caliente y húmedo. Nosotros nos pasamos casi más de las 20 horas en aire acondicionado. Entonces, el aire acondicionado tira un aire seco, ¿ok? Porque el aire acondicionado absorbe toda la humedad y te tira aire seco. Ese aire seco al final puede resecar la mucosa nasal y la mucosa de la vía aérea superior. Y el corneta, entonces, como está diseñado para poder calentar, filtrar y humedecer el aire que va para nuestros pulmones, entonces el cornete empieza a hincharse un poco para que pase menos aire y entonces se caliente un poquito más el aire que va a nuestros pulmones. Pero eso ocasiona entonces en el niño que se sienta el niño tapado, con la nariz tapada constantemente, entonces en las noches respira por la boca, y eso es lo de las mamás que te dicen, es que él cuando sale del cuarto de una vez empieza a moquear, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ocurre ese moqueo? Porque sale el aire acondicionado, empieza con entonces el calorcito de Panamá, y ahí es donde la nariz se deshinchan los cornetes y empieza a humedecerse, porque dice, ahorita es cuando ya me puedo absorber toda esa secreción y puedo hidratar la nariz. Entonces, pero ella te dice, bueno, es que y en el día no le doy nada y se le quita. Esas son las sospechas, entonces con esos cuadros que sospechamos, eso puede ser una rinitis vasomotora, y que el tratamiento, más que antihistamínico, porque no es algo alérgico, sería bajar un poquito la inflamación de esos cornetes si se ven hinchados, y usar muchas medidas en las noches como vaporizadores, ¿ok? Que son, que los pones al lado de la cama y el niño tiene su aire acondicionado, pero está respirando aire húmedo, vaporcito, y lo ayuda entonces a que los cornetes, estás ayudando al trabajo de los cornetes a que se mantenga calientito todo el aire que estamos respirando, y al día siguiente no tenga ese choque. También a veces los hidratamos, porque como es una nariz seca, lo hidratamos entonces con, por ejemplo, hay un producto que hidrata la nariz, y es en spray, y se lo puedes poner antes de ir al colegio. Hialurónico. Bueno, sí, tiene más que todo aloe vera, o sea, tiene componentes que hidratan la nariz. Se lo puedes poner antes de ir a la escuela, porque en la escuela también va a estar en aire acondicionado, y se le puede poner entonces en las noches, y eso va a ayudar a que se mantenga la mucosa hidratada y que no se le forme tantas cotres y no se tape. Entonces ahí ya es algo más controlado, algo que también no necesitamos tanto medicamento, pero es algo que estamos viendo bastante común también. Entonces la rinitis vasomotora en niños, por el aire acondicionado. O sea, tú le preguntas a una persona que a lo mejor vive en un lugar frío en otro país y no le pasa, pero es porque ellos entonces sí se mantienen con calefacciones, pero aquí en Panamá el aire acondicionado está afectando en esa parte de la nariz. Claro, y también, bueno, descartar que alergia en estos casos habría que ver la clínica, si hay picor, si hay otros síntomas también, si hay estornudos y eso, descartarlo también no estaría además dependiendo de la clínica. Claro. Porque
el exceso de humedad también claro. puede aumentar el crecimiento de los ácaros, Claro. del polvo. Entonces ahí también sería bueno pues intervenir. Sí, 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 sí. al haber por lo del vaporizador que me comentas eso también. En ajá. cuanto a la parte de controlar el ambiente, en cuanto a las rinitis alérgicas, siempre también, una vez me acuerdo que escuché una alergóloga que decía, a veces dormimos con el enemigo, ¿no? Y Sí. que eran los peluches, que sabes que ahora está la moda de cosas apeluchadas, cosas que tengan un poquito de pelusa, entonces eso puede acumular mucho ácaro y provocar Sí. que el niño entonces en las noches también tenga los síntomas, ¿no? Claro. Entonces que tenga mucosidad, tenga picor, se manipule inconscientemente, pero es porque los peluches también que no sean lavables, que no se absorban con este tipo de aspiradoras que tienen sistema EPA. Ese sistema es realmente el sistema que tienen que tener las aspiradoras porque te va a asegurar que las partículas tanto de polvo como de ácaro se estén absorbiendo tanto en la habitación como en los juguetes o en los peluches. Entonces, muchas veces tenemos que también, yo les digo a los papás, tienen que ser muy observadores. Tienen que ver esos síntomas cuando se dan. Esos síntomas es que cuando entra al cuarto, tiene peluches, tiene alfombras, todo eso tiene relación con también la sintomatología. Y deshacerse de los peluches. A veces yo he tenido pacientes que lloran en el consultorio. Sí, claro. No, o por lo menos que duerman afuera del cuarto. O por lo menos afuera del cuarto. Y que sean peluches lavables. Porque si no es lavable, mi recomendación es mejor no tenerlo, ¿no? Hay una literatura que recomendaba colocar los peluches en el congelador 2 veces a la semana y sacarlos para que entonces los ácaros también... ¿Sí? Nunca lo he hecho, los he comentado a los papás, hasta ahora no sé si lo hayan hecho, pero sí es una de las recomendaciones que hacen. Pero lavarlo también. Sí, lavarlo y la ponerlo en la aspiradora, secadora. hay unas aspiradoras que tú puedes poner en una bolsa y te hacen como un vacío y te hace entonces la aspiración de esas partículas. Y el otro tema de la humedad sería con el deshumidificador. Es correcto. Que la humedad debe mantenerse por debajo del 50%. Hay unos de estos deshumidificadores que tienen un medidor que te dice cuando la humedad está por debajo del 50% y él solito se apaga. Esos son los mejores. No, exacto. Y a veces los papás me dicen, no, doctora, pero no entiendo, si usted me está diciendo que le tengo que poner humidificador, yo lo uso deshumidificador. Yo le digo, no, el deshumidificador es para la habitación. El humidificador es para las noches que va a dormir con el aire acondicionado y que él necesita respirar. Y eso es como también a veces una confusión que veo mucho en la consulta, que piensan que pues tener el aire acondicionado que quite la humedad es mejor, pero al final puede producir entonces este tipo de obstrucciones. Y en cuanto a la parte de qué te puede ocasionar la rinitis alérgica, pues hasta la comida, ¿no? No sé si has escuchado. Rinitis gustatoria se llama. Correcto. Sí, algunos alimentos como picantes. Correcto. Con muchos condimentos, pues eso también puede causar una rinitis gustatoria. Y hasta el pancake, el querido pancake de los niños. Sí, porque tiene polvo, ese polvo, los ácaros se pueden meter ahí si no lo tenemos sellado adecuadamente. Me ha pasado. Entonces hay niños que comen el pancake y empiezan con estornudar y no, la mamá no entiende. Incluso pueden llegar a tener angioedema esos pacientes. O sea, se les hincha la cara y empiezan a tener urticaria porque están comiéndose lo que causa la alergia, lo que le está causando la rinitis, que en ese momento de la rinitis local, acá te lo estás llevando pues a todo tu cuerpo, te lo estás comiendo. Entonces eso causa reacciones bien, bien severas. Correcto. Sí, correcto. Eso también, entonces los papás tienen que hacer como ver esas partes de la rinitis que tienen que ser muy observadores, o sea, hacer un diario, siempre les digo, hagan un diario, vean qué está ocasionando, en qué momentos del día, si está acondicionado con las temperaturas, cuando está frío, calor, y así puedas diferenciar un poquito, porque incluso hay las dos patologías pueden estar juntas, o sea, puede haber un niño con rinitis alérgica y rinitis vasomotora. Exacto, y esos son y ellos desafío. Ahí, sí, claro, porque tienen que aprender a cuándo tomar los antihistamínicos y cuándo ponerse el tratamiento antialérgico y cuándo hacer entonces las medidas para que no tengan las respuestas vasomotoras. Entonces sí es un reto porque tienen que los papás aprender a definir y diferenciar. Sí, es que todo esto es educación al paciente, es tan importante educar al paciente. Y todo cambia, la verdad que cuando los educas en cuanto a mejorar el ambiente, en todo lo que hemos hablado, los síntomas mejoran considerablemente. No, claro. Y luego con la inmunoterapia mucho más. Y
sobre todo con estos pacientes que son alérgicos de repente a las mascotas, y las mascotas son parte de la familia. Claro, claro. Por lo menos los ácaros, tú no quieres los ácaros, tampoco quieres a las cucarachas y Claro. al moho. Tú te deshaces de eso con todas las medidas de la humedad y todo esto, pero las mascotas... No, yo nunca le digo a los papás que se deshagan de las mascotas. Yo tampoco, No, la verdad es jamás. que creo que han inventado tantas cosas para poder convivir que no es necesario esa parte. Hay solamente cambios en el hábito, ¿no? De que la mascota no duerma en la habitación, de que incluso las aspiradoras, que te digo, que tienen este sistema, tienen hasta ya boquillas especiales para pasarle al perrito. Entonces, porque a veces Sí. en la caspa, a Mira, veces no sabía eso. Sí, tienen ya boquillas que tú, entonces, si tienes tu perrito, cuando lo estás bañando, cuando le pasas al perro y así aspiras realmente, porque usualmente la alergia es a la caspa del perro. A la caspa del perro, Entonces, exacto. ahí tú puedes aspirar eso y realmente esos sistemas son muy buenos porque la aspiradora incluso funciona mucho mejor que el cobertor antialérgico que se Sí, usa en las camas. el cobertor no funciona No- mucho, no pero tiene yo siempre les digo que, bueno, no está de más tenerlo, pero Exacto. saber que no es que al ponerlo el niño se va a curar. Es correcto. Entonces, incluso se ha visto temas con ácido acético que también ayuda mucho a pasar en la cama. Pero sí, siempre se puede adaptar, la familia que tenga perros y que el niño sea alérgico a la caspa del perro, se puede adaptar condiciones para que el perrito pueda seguir Sí, en la casa. Otra cosa que vi de las alergias a los perros es que eso no lo venden aquí, lo vi en Amazon y en donde yo estudié lo tenían. Era un champú para bañar al perro para que la caspa del perro sea menos alergénica. Claro, Eso claro. tampoco tiene mucha evidencia de que funcione, es como algo que está como experimental, pero sí esto es una opción que se tiene, ¿no? Claro. Y- Lo que pasa y, es que al ajá. final la limpieza es muy importante porque los Ajá. ácaros se alimentan es de eso. Piel De la muerta, igual que piel. las cucarachas. Piel muerta, alimento que haya en la casa, pequeñas Sí. cosas Y es que se igual quedan. el perro puede dar alergia tanto por la caspa del perro como Claro. que porque el perro se puede llenar de ácaros por Correcto. el pelito de él. Entonces es como una doble causa que puede ser causa de alergia. Sí, Claro, depende y no, también y- de las pruebas, ¿no? Exacto, porque en la parte alérgica, por ejemplo, los niños pueden tener diferentes resultados. O sea, puede ser una alergia muy severa o una alergia leve. Entonces, por ejemplo, la alergia severa, ahí es donde recomendamos pues la inmunoterapia, porque eso no es que vas a dejar de ser alérgico, pero sí las manifestaciones o tu respuesta va a bajar a lo que comúnmente tienes, ¿no? Ujú. Entonces, y ya después de la pandemia, pues sabes que se desarrolló el tema de la inmunoterapia vía oral. O sea, que ya no es los que siempre venían, ay, que me tienen que pullar, que me tienen que hacer. Ahora ya no es así. Ahora se puede hacer una Menos inmunoterapia invasivo, sublingual con unas gotitas. Ya la mamá no tiene que estar llevando al niño a cada rato al centro de alergología. Y eso se hace por también más o menos 2 años. Y el niño va disminuyendo su respuesta reactiva o la cantidad de respuesta o la severidad de respuesta con esa inmunoterapia. Sí, y los resultados son lo mismo, son los mismos. No es que una es mejor que la otra, son muy buenos ambas Claro, técnicas. Si claro. tenemos una técnica que no es invasiva, el niño no lo van a apoyar, me encanta que tenemos esa Exacto, opción. no, ya esa opción de 0 agujas para mí también es muy buena y también da para que las mamás entonces se motiven más a llevar al niño al alergólogo, ¿no? Por el tema de que si en tal caso necesitan la inmunoterapia, ya sabes que hay algo sublingual y no tienen que apoyar, ¿ok? Claro. Oye, y háblame, bueno, yo también veo adultos y yo sé que tú también ves adultos. Una de las cosas que también de repente ves muchos, de repente pólipos, y pólipos se asocia mucho a alergia a los AINES, entonces Claro. ahí también podemos trabajar en conjunto con algunos casos. Y cuéntame, ¿qué tan frecuente tú ves eso? Personas que tienen rinocinositis crónica con pólipos y asma, eso es y asma y alergia a los AINES, es una triada. Sí, se llama la triada de Sandler. Ajá. Esa triada, pues usualmente sí se encuentra entonces que los pacientes que ya tienen antecedente de asma y que son intolerantes a ciertos AINES, Ay, no. Ajá, no entonces es alergia, sino más bien intolerancia. Exacto, cuando tienen entonces obstrucción nasal, siempre que hay un componente de obstrucción nasal, pues tenemos que hacer endoscopía nasal. En la endoscopía entonces se ve estas lesiones que son como tumoraciones, por así decirlo, de la mucosa. La mucosa reacciona tanto que crea tumores de mucosa que se ven blanquecinos y que obstruyen la vía aérea.
Los pólipos, pues están asociados o casi siempre están asociados a la parte de rinosinusitis. O sea, el paciente también tiene síntomas, además de obstrucción, tiene síntomas de cefalea, dolores de cabeza, presión en la facial. Y no necesariamente alérgica. Exactamente. Puede ser que tengan alergia, como puede que no. La correcto. alergia en estos casos generalmente es, la alergia a los AINES, que no es una alergia, una pseudoalergia, pero... Sí, correcto. Las pólipos pueden ser lo que nosotros llamamos eosinofílica o neutrofílica. Esos pólipos eosinofílicos, que son los que están más asociados a las rinitis alérgica o la parte alérgica, pues son pólipos que son un poco más difíciles de tratar, porque cuando tú operas a estos pacientes siempre tienes que decirles que puede haber una recurrencia, porque esos se formaron por temas inmunológicos del paciente. Y los pólipos que son neutrofílicos, o los pólipos que están asociados porque tuvo un cuadro infeccioso, que no se cuidó bien o que no se trató bien, empezaron a crecer esas tumoraciones, esos pólipos sí, ya cuando tú quitas ese componente o esa obstrucción, son menos recurrentes, o sea, no le va a regresar al paciente, el paciente entonces puede vivir su vida sin síntomas de rinosinusitis y el paciente estar con una mejor calidad de vida. Pero sí, el paciente no lo sospecha porque siempre se va a sentir como obstruido. Entonces, la única manera de diagnosticarlo es mediante endoscopía nasal, que eso es lo que se realiza si el paciente pues tiene obstrucción de la nariz, ¿ok? Ah, ok. ¿Te refieres a la triada, el diagnóstico sí. Exactamente. Exactamente. He visto niños también con pólipos y son eso niños... es raro. Es raro, es poco común, pero sí también se debe a veces a componentes también inmunológicos, ¿ok? Exacto. Que no tengan una buena mucosa que haga una buena limpieza nasal. Entonces ahí también muchas veces con niños con fibrosis quística que tienen sinusitis a repetición o disinesia también. axilar primaria también. Correcto, correcto. No es poco común también. Correcto. Ajá. Igual que la rinitis fúngica, ¿qué tanto llegas a ver rinitis fúngica? Bueno, es por hongos, ¿no? Por hongos, claro. La rinitis fúngica es a veces dependiendo de donde el paciente viva, pero en Panamá es bastante, no es muy común, tiene su porcentaje, pero usualmente el paciente tiene los mismos síntomas, porque todos tienen los síntomas de goteo, presión, pero más que todo se puede sospechar al momento de hacer la tomografía. Okay. La tomografía de los senos paranasales. La tomografía, entonces, cuando uno ve que en los senos paranasales hay un material como blanquecino, entonces ahí sospechamos que puede haber una bola fúngica, que es lo que nosotros llamamos. Bola fúngica. Se forma como una especie de tumor o que se calcifica dentro del seno y como no puede salir, entonces causa sinusitis a repetición. El tratamiento es quirúrgico. Totalmente. No hay manera de uno hacer tratamiento por el tema de que al final tienes que sacar eso para que el paciente pueda y existe también alergia a los hongos y existe la rinitis por hongos. Son dos cosas diferentes también. Correcto. Ajá. Bueno, entonces... gracias Vanessa por estar aquí hoy. La verdad que hemos hecho una buena conversa. Ha sido súper. No, espero que no se me haya escapado ningún temita de los que... No, yo creo que hablamos de todo y gracias por la invitación. Realmente, si esto puede ayudar a que las mamás puedan dirigirse un poquito más, saber qué síntomas o qué sintomatología puede tener, pues... gracias por la invitación y dar un poquito más de docencia. Sí, y una pregunta que a veces me hacen que me acabo de acordar de eso. Me preguntan, ¿dónde debo llevarlo primero? ¿Al otorrino o al alergólogo? Creo que es algo a la vez, la verdad. A la vez. O sea, no hay una respuesta correcta ni incorrecta. No, porque al final, si ya lo llevaste al alergólogo, para nosotros nos facilita. Así que también ya vamos descartando diagnóstico y ya vamos más dirigidos. Pero si también vienen acá porque no tienen la seguridad, entonces ahí nosotros lo dirigimos. Bueno, ahora sí. Gracias, Vanessa. No, gracias a ti por invitarme, Laura. Dale, y nos vemos en otra inmunoaventura. Gracias. Chao.